más o menos en 10 años, el precio de la vivienda se duplicó. Y esto por diversas razones, entre ellas una que marcaba fuertemente el costo total del proyecto, era el costo del suelo. Después empezaron a aparecer leyes, pero eso tiene que estar en estricta relación con la capacidad de compra de las personas. Si los sueldos de las personas no crecieron en la misma proporción, la posibilidad de adquirir una vivienda se fue distanciando. Creo que lo que está viviendo hoy día en la industria es algo que, por lo menos dentro de mi corta historia en este rubro, que ya casi suman 40 años, no había vivido nunca una crisis tan profunda como la que hoy día estamos viviendo. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversión. El día de hoy tenemos a Giampiero Chiappini. Giampiero él es constructor, tiene una larga trayectoria en el rubro inmobiliario, además fue presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción en la región de Valparaíso. Y el día de hoy nos va a hablar respecto del rubro inmobiliario, respecto de todo lo que ha acontecido en los últimos años y por qué está tan difícil el asunto y el tema en el tema de la inversión inmobiliaria y también el desarrollo mismo inmobiliario. Y Ampiero, muchas gracias por venir hoy día y por conectarte a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por hacerme esta invitación, el darme esta oportunidad de poder participar con ustedes y hablar de este tema, que en realidad en lo personal a mí me apasiona mucho. Ha sido toda la historia de mi vida dedicada al rubro de la construcción y al negocio inmobiliario. Y creo que lo que está viviendo hoy día en la industria es algo que, por lo menos dentro de mi corta historia en este rubro, que ya casi suman 40 años, no había vivido nunca una crisis tan profunda como la que hoy día estamos viviendo. Dicho esto, creo que también, conjuntamente con esta gran crisis, existen grandes desafíos para poder abordarlos de tal manera de que nosotros podamos, ojalá, generar un punto de inflexión para que esta situación cambie, para que de verdad nosotros podamos empezar a mirar en un terreno un poquito más optimista o positivo lo que puede venir en el futuro para esta industria. Hoy día todas esas encuestas que generalmente hacen de cuál es la percepción que tienen los empresarios sobre el rubro, están en el ámbito o en el plano de lo negativo. O sea, no hay optimismo, ven que las cosas se están complicando incluso aún más de lo que ya se han complicado, no se ven motivaciones, diría yo, lo suficientemente fuertes para que las autoridades políticas y públicas hagan los cambios que deben hacer para que efectivamente nosotros podamos tener un resurgimiento de nuestra industria que está, como les decía, por el piso, ya realmente como nunca antes la había visto. Giampiero, me Ustedes, gustaría, eso sí, antes, si podrías contarnos un poco de ti, uno, sí, dos voy, minutos. voy a contar un poco de mi historia profesional y cómo llegué a este tema. Pero solamente quería, digamos, colocar en contexto esta situación por la cual estamos viviendo, porque en verdad no hay que solamente mirarlo desde el aspecto negativo, que sí lo tiene, sin duda, porque hay una serie de afectaciones, sino que también como una manera de desafiarnos a lo que debemos o tendríamos que hacer para que efectivamente podamos cambiar este tema. Aquí no puede ser solamente por la voluntad de una empresa, de muchas empresas, incluso de un gremio. Aquí hay muchos actores que deben conjugarse para que de manera colaborativa participen en la solución del problema. Yo llegué a este rubro, tú lo mencionaste, yo estudié construcción civil en lo que era entonces la Universidad de Chile, en la sede de Valparaíso. Finalmente terminé titulándome como Universidad de Valparaíso porque cambió ahí durante este periodo que yo estaba estudiando. Y cuando salí yo de la universidad, trabajé algún tiempo bajo el alero de mi padre, que era constructor también, o que se dedicaba al rubro de la construcción, y empecé haciendo las típicas cosas de remodelaciones, reparaciones, pinturas, etcétera. Y me fui motivando y entusiasmando con esto, y le pedí a mi papá que hiciéramos una sociedad que pudiera hacer cosas nuevas. Así lo hicimos y al
andar, al poco andar, incorporé a otra persona que era un amigo que yo tenía en la universidad que era arquitecto y conjuntamente se nos ocurrió a nosotros comprar un terreno y hacer un proyecto chiquitito. Tenía 18 departamentos. Estamos hablando por ahí por los años fines de los 80 principios de los 90, ¿ya? Es como para situarlos en una época que de verdad fue virtuosísima, muy buena, ¿ya? Lo que uno hacía se vendía a una velocidad increíble y partimos haciendo este edificio, invitamos, como no teníamos capacidad de financiamiento ni crédito porque no éramos muy conocidos todavía, invitamos a un grupo de personas que eran cercanas a la familia para que nos ayudaran en esta inversión. Así fue, hicimos este edificio como éramos un poco timoratos, dijimos, construyamos un poco y después empecemos a vender. Ya casi cuando teníamos la obra gruesa terminada, los 18 departamentos en síntesis se vendieron en 3 meses. ¿Ya? Fue una cuestión increíble. Entonces, eso obviamente a ti te llena de motivación, entusiasmo, y partimos con otro proyecto que era bastante más ambicioso, que tenía ya 52 departamentos, era un edificio que tenía 15 pisos, otra cosa, ¿ya? Y obviamente ahí empezamos a darle un poco más de formalidad al trabajo que estábamos haciendo, especialmente en lo que se relacionaba con el tema de las ventas y de todo el trabajo administrativo que existe en este tipo de proyectos. Terminamos la obra gruesa de ese edificio, estábamos en el tijeral del edificio y la persona que hacía el cargo de ejecutiva de venta nos va a avisar, se vendió el último departamento. O sea, los 52 departamentos fueron vendidos en obra gruesa, ¿ya? Yo les cuento un poco esto porque va a Bueno, marcar una diferencia una bastante comparación. significativa con la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Y repetimos este ejercicio varias veces, ¿ya? Eh, Finalmente, después, por otras razones, se produjo ahí algunas salidas de la sociedad, inversionistas que habían participado en un proyecto ya no participaron en otro, porque en realidad también la empresa se fue fortaleciendo, ya tenía una muy buena acogida en el ámbito financiero, en la banca. También nosotros ya habíamos logrado un pequeño patrimonio que nos permitía, digamos, tener un piso distinto que teníamos cuando habíamos partido. Así que desarrollamos todo este círculo virtuoso durante un tiempo que fue bastante largo. Cierto que entre medio hubieron algunas crisis, pero nunca de la profundidad que la que tenemos hoy día, ¿ya? Y la saltamos con relativa facilidad. Había más lentitud en la venta, pero se seguían vendiendo. eh, Empezaron después a aparecer una serie de normativas, de leyes, que fueron haciendo de que en definitiva el precio de la vivienda paulatinamente empezara a ascender. Pero empezó con una ascensión que fue bastante rápida, porque más o menos en 10 años el precio de la vivienda se duplicó. O sea, una unidad que costaba 2.000 UF pasó a costar 4.000 UF en un entorno de 10, 12 años, ¿ya? Y esto por diversas razones, entre ellas una que marcaba fuertemente el costo total del proyecto era el costo del suelo, que representaba un porcentaje importante dentro del total de todos los ítems que uno evalúa, y que este fue también subiendo de manera bastante significativa. Entonces, todas esas cosas fueron produciendo de que el precio se elevara. Después empezaron a aparecer leyes, eh, cosas que en el fondo uno podría decir, sí, está bien porque, ya no sé, la ley de la calidad te obligaba a ciertas cosas, la ley después de todo lo que tenía que ver con la parte de aislación térmica, aislación acústica, te hacía mejorar la vivienda, y así fueron implementándose muchas cosas, pero estas cosas que podría uno mirarlas de manera individual y decir, sí, es por el bien de generar un producto de mejor calidad. Bien, pero eso tiene que estar en estricta relación con la capacidad de compra de las personas. Si los sueldos de las personas no crecieron en la misma proporción, la posibilidad de adquirir una vivienda se fue distanciando, ¿ya?
Y la curva, que es la que muestra la subida de los sueldos, tenía una pendiente que era muchísimo más plana que la que fue mostrando el costo de la construcción. Y hoy día hay cosas que le agregan valor a la construcción, como por ejemplo haberle agregado IVA a la venta de las unidades, digamos, con destino habitacional. Eso, eh, tú más o menos fluctúa entre un 12 y un 14% el alza que tuvo solo por ese concepto y solamente a pito de impuestos, porque no le agrega ni un metro cuadrado más a la propiedad, ni le mejora la calidad o las terminaciones de la misma. O sea, te cuesta más cara un día un 2, o sea, un 12, un 14%, simplemente por el hecho de que la grabaste con IVA. Cosa que nosotros como gremio tratamos de demostrarle a todas las autoridades políticas que esto iba en desmedro de la clase media. Hoy día estamos peleando porque el crédito fiscal que existe, especial para las constructoras que construyen propiedades que están bajo las 2.200 UF, no se elimine. Están por eliminarlo. ¿Eso qué es lo que significa? Lo mismo que lo anterior. Agregar más costo a la vivienda sin agregarle ni calidad ni mayor superficie. Entonces, todas estas cosas que se vienen dando desde un tiempo a la fecha, hoy día, con toda la situación que ha ocurrido, genera una crisis gigante. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, todo este boom, que era, claro, todos aplaudían, tenían digamos, unos resultados, los proyectos que eran estupendos, atraían inversión. O sea, todo era el mundo de Birsipap, funcionaba bien, el negocio andaba bien, ¿ya? Es cierto, y esto hay que reconocerlo, ¿ah? Hay mucha gente que no le gusta mostrar esto, pero cuando a ti te va bien, todo marcha bien, empiezan a producirse ciertas cosas que en crisis tú las empiezas a evitar, como por ejemplo empezar a hacer una serie de gastos que están inherentes al desarrollo de un proyecto sin cuidar mucho el detalle, porque en el fondo el margen del negocio te lo permitía. Todo eso se empezó a restringir, a restringir, a restringir, y digamos, resultados que giraban en torno al 30% del costo total del proyecto. Hoy día ya la gente se atreve a tomar decisiones con 12%, 14%. O sea, son tasas de retorno súper bajas que se te producen en 3 años, ¿ya? Y con un riesgo hoy día tremendo, porque no está solamente todos los riesgos que tienen que ver con la parte económica, sino que también están hoy día los riesgos con la parte laboral, que no son menores, ¿ya? Entonces, se ha hecho una industria muchísimo más compleja de lo que yo conocí cuando ingresé a trabajar en esto. Cuando yo trabajaba con un grupo humano, estaba toda esta parte económica que era favorable, pero también había un grupo humano comprometido. Tú le podías decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión no está bien, hay que mejorar, hay que cambiar, hay que implementar, hazlo de esta manera. Y siempre había una acogida muy respetuosa, ¿ya? La autoridad merecía un respeto solo por el hecho de ser autoridad. Hoy día eso no vale, independiente de que tú actúes con una autoridad adecuada y seas un buen líder, un buen jefe de equipo. Hoy día tú de repente le decís a una persona, oye, esta cuestión va a haber que hacerla de nuevo, no te quedó bien. ¿Cómo no le gusta? Entonces me voy, pues. Hoy día eso se está frenando un poco porque evidentemente ya no hay la cantidad de trabajo que había antes, pero antes era así. O sea, entonces se te empieza a enrarecer el ambiente, que no solamente tienes problemas desde el punto de vista económico, sino que también se te agrava con esto de que hoy día tienes una mano de obra que no está del todo calificada, que tiene muchas carencias y que tiene dificultad en este relacionamiento con las personas que actúan como líder de los equipos, ¿ya? Entonces uno dice,
Hoy día hay que tener cuero de chancho para estar metido en este rubro. Y es de alguna manera cierto, pero como les decía yo al principio, los problemas, las dificultades no son esencialmente malas en su conjunto completo, sino que te desafían, te invitan para que tú de alguna manera vayas buscando nuevos caminos, nuevas soluciones, ¿ya? Aquí el tema tecnológico empieza a ocupar un rol bastante importante, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer para que efectivamente le puedas dar una vuelta de llave a esto y empezar a generar un cambio. Pero aquí hay una cosa que es básica. Se pueden hacer muchas cosas. Pueden ser paliativos, pueden ayudar a pasar esta como mala racha. Pero lo que es clave, es que el país vuelva a tener crecimiento, vuelva a tener desarrollo, vuelva a tener inversión. Si eso no se da y no hay al final de toda esta cadena, que es lo más relevante, que es el cliente que esté dispuesto a adquirir el producto o servicio que tú vendes, es como multiplicar por cero. El número puede ser muy grande. Por cero es nada, ¿ya? Perfecto. Y aquí está Mm, pasando sí, un poco esa realidad, que nosotros tenemos a un potencial cliente que tiene la necesidad, que quiere comprar y no puede. ujú, Y aquí un poco el tema de las tasas juega un rol que es importante, pero yo me recuerdo cuando compré mi casa hace muchos años atrás, yo suscribí un crédito hipotecario al 7,8 y hubo tasas hasta el 9 y hasta el 11, he escuchado a algunos amigos. Y no nos parecía una cosa así tan brutal, eh, pero la relación que había entre el costo de la vivienda y la realidad salarial de las personas estaba mucho más cerca. mm, Entonces, no había este problema de que hoy día estamos muy disparados la relación de una cosa con otra y además tienes una tasa que parece ser alta, porque claro, ustedes, que son jóvenes, conocieron tasas del 2%, incluso menos. Entonces hoy día está ahí a más del doble. Es decir, no, esto es una locura. Mm, Pero ojo, las tasas esas que hubo durante algunos años son históricamente irrepetibles, ¿ya? O sea, hubo ese periodo, hubo tasas extraordinarias, pero nunca nosotros habíamos visto tasas tan bajas, yo en toda mi historia profesional, y creo que esas tasas difícilmente se van a poder dar, al menos en el corto o mediano plazo. Entonces, ujú, ¿qué tenemos que hacer para poder tratar de resolver esta ecuación? Primero, no agregarle más costo a la vivienda. Eso es el camino menos aconsejable. ¿Qué podemos hacer para empezar a reducir incluso el costo? Hay dos caminos. Primero, a través de normas o leyes que vayan, por ejemplo, eliminando esto de que le agreguen IVA a la construcción, no eliminar el crédito, subir a lo mejor el crédito fiscal a propiedades de un costo mayor. Y también, por otro lado, está el uso de tecnologías o sistemas industrializados que permitan hacer la vivienda con un costo mucho más racional, ¿ya? Donde existan menos pérdidas y mejor uso de todos los recursos, tanto materiales como humanos, que permitan ser muy eficientes en la construcción de las viviendas. Hoy día China es un ejemplo para muchas cosas en términos tecnológicos, pero en el ámbito de la construcción, yo me recuerdo no hace mucho haber visto un video de un edificio de 14 pisos que fue construido en 27 días. ¿Ya? Y tú dices, ¿cómo? Eran unidades que venían como una especie de container, era un poco más grande, como todo prediseñado. se montaba con grúa, pero lo interesante de esto es que el container era como el envoltorio de lo Mm, que venía dentro, ¿ya? Y esto empieza a expandirse, a abrirse, y todo en una modelación perfecta con relación a los otros cubos que se iban colocando en distintas orientaciones. Entonces esto era montar como cajitas de fósforo, una arriba de la otra con distintas formas, y conectar, conectar.
y venían las instalaciones, todo, y era conectar, conectar, y tenía el edificio en 27 días. Una cosa que uno dice, para la realidad nuestra, eso es casi impensado. Pero para allá vamos, porque esa va a ser una manera también de cumplir con otros objetivos que hoy día la construcción también le están exigiendo, porque la construcción es una de las industrias que más cantidad de residuos genera. O sea, del 100% un 27% es residuo. Sea, es una brutalidad, son montañas. Entonces, nosotros tenemos también ahí una responsabilidad tremenda de qué hacemos con eso, con todo este tema de la economía circular y todo. Hoy día hay ejemplos súper virtuosos, como por ejemplo de esos residuos pasan a ser el insumo o la materia prima para la generación de otros productos que incluso pueden ser usados en la misma construcción. Ujú, Sea, por poner un ejemplo, las maderas estas que uno ocupa muchas veces para los moldajes o para distintas cosas, se limpia y se envía a esta industria que, dicho sea de paso, la trabajan en la cárcel de Valparaíso, ¿ya? Ahí tienen talleres de estructuras metálicas y de carpintería. El taller de carpintería, ellos cortan las maderitas como listoncitos largos y hacen como una especie de palmeta, ¿ya? Que tiene como unos encajes, y todo pegado, prensado, qué sé yo. Entonces tú eso lo puedes ocupar como un revestimiento rústico en una construcción, puede ser en el lobby de acceso de un edificio, a lo mejor en alguna parte decorativamente hablando en una oficina claro. o en algún tipo de edificio industrial, qué sé yo. Oye, eso es relevante, eso es importante de hacer, pero obviamente que volvemos a lo mismo. Si no tenemos crecimiento en nuestro país, todas esas cosas son palabras bonitas, son ambiciones, si tú quieres, deseables, caminos por los cuales nosotros deberíamos optar, pero cuando a ti te hablan de que la industria de la construcción, dentro de todas las industrias que existen en el país, tiene un rendimiento que es muy Ah, bajo. O sea, ujú. la cantidad El retorno. de horas que trabaja versus la producción que tiene una productividad muy baja y ha crecido en el tiempo muy por debajo de lo que han crecido las otras industrias. Y Ujú, uno de los caminos como para compensar y mejorar eso, por un lado es la tecnología y por otro lado es un proceso fuerte de capacitación a la gente que trabaja en la industria de la construcción. Porque al paso que vamos, la única posibilidad que a lo mejor una persona joven como tú puede tener para tener un lugar donde vivir va a ser arrendar. Si hoy día muchos de los edificios que están construyéndose han sido vendidos integralmente a estos grupos familiares, Multifamily. claro, los multifamily, que buscan renta, ¿ya? Pero claro, en el contexto de la renta, para que sea rentable dentro del contexto actual, estáis hablando entre 6 y 7% de rentabilidad anual sobre la inversión, ¿ya? Para lograr eso no es fácil, con los costos que tiene la construcción. Entonces, si tú no le agregas ese delta que legítimamente la inmobiliaria se quiere ganar por la venta de esas unidades, el precio se te reduce bastante y con eso efectivamente es factible poder hacer un negocio que esté dentro de esos rangos. Y además que los inversionistas siempre dicen, a ver, yo quiero esto, pero además le agregan una vacancia que generalmente es un mes por año, ¿ya? O sea, si ujú. tú tienes un Sí. departamento, yo voy a calcular para calcular mi margen de 6 o 7% en 11 meses, no 12. ¿Ya? Entonces, claro, todo eso te empieza a comprimir y a apretar, pero si yo, por ejemplo, hiciera un negocio como constructora, podría hacer un negocio para un multifamily, donde yo le digo al multifamily, yo te construyo, este es mi costo, va a ser más barato que lo que eventualmente una inmobiliaria le puede vender, al tipo le interesa porque lo que está buscando es meter la menor cantidad de lucas para que la rentabilidad que él pueda obtener en la renta se justifique y esté dentro de estos rangos o más, evidentemente, si se puede.
Hay muchas industrias, la industria de los seguros, por ejemplo, los seguros de vida, o los, ¿cómo se llaman estos seguros cuando uno se jubila, ¿ya? Que buscan ¿La renta rentabilidad, vitalicia? las rentas vitalicias, que buscan rentabilidades a largo plazo, ¿ya? O sea, tú le decís 20 años, 30 años, felices ellos con esas rentabilidades y están dispuestos a hacer esas inversiones. Pero bueno, hay ahí Ya, todo este juego del tema de la inversión que efectivamente quieren realizar para que los retornos sean en estos rangos. ¿y Eso es un Empiro? poco más o menos la película en términos generales. Sí. Podríamos, Y Empiro, podríamos hacer mira, una temporada entera aquí con Jean-Pierre hablando y explicándonos la situación. sí, mira, a mí, bueno, primero me gustaría darte las gracias por haber aceptado la invitación. Creo que hiciste una radiografía eh, bien detallada de lo que está pasando con el sector en el país a lo largo del tiempo, también todo lo que ha pasado desde los 90 hasta acá. Y me gustaría llevarte ahora, también hay mucha gente que no sabe cómo se hace un proyecto, o sea, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para poder levantar un proyecto, ya sea en qué parte entra el financiamiento, en qué parte, cómo se hace el tema de los papeleos, de qué regulaciones tienen que seguir ustedes, un poco para llegar del otro lado del otro lado de la moneda, por así decirlo, que mucha gente no tiene idea cuánto se demora en sacar un proyecto. Si nos puedes contar un poco de ese tema. Ustedes han escuchado una palabra que últimamente se ha puesto de moda, que hablan de la permisología, ¿sí? A eso quería apuntar Mm. Ya. también. Hoy día, lamentablemente, por ejemplo, si tú obtienes un permiso de obra nueva, que debiera ser un certificado que a ti te da la certeza de que el proyecto que presentaste a la dirección de obra comunal de una municipalidad determinada, puedes hacerlo y nadie va a poder objetar dicho permiso. Es cuestión de leer un poco de prensa y te vas a dar cuenta que esa es la mentira más grande del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, estamos sujetos a esa variable que también ha sido motivo de problemas muy grandes. En Santiago se han sabido varios, en donde realmente afectan de una manera muy sensible todo lo que es el tema de la rentabilidad de los proyectos, porque cada minuto, cada mes, cada tiempo que pasa es igual recursos, es igual más plata. Aquí lo que uno hace generalmente cuando, hoy día particularmente, eh, busca un terreno, ¿ya? Oye, yo quiero construir un proyecto con destino habitacional, departamentos que apunten a un segmento socioeconómico medio. Tú haces una previa definición. ¿Dónde puedo hacer? Chuta, empiezas a buscar, no sé, Concón, Villa Alemana, Quilpué, u otras localidades que pueden estar en el entorno de la ciudad, incluso en el entorno mismo de Viña del Mar, o en el caso de Santiago, de comunas que son viables de poder hacer un proyecto de este estilo, donde la relación del costo de suelo versus el producto que yo tengo en mente de poder realizar, eh, te haga sentido. Ahora, para poder saber si el terreno que yo voy a adquirir está más o menos dentro de un rango aceptable, tiene que no superar, y esto hay distintos criterios, porque estos criterios muchas veces se han cambiado porque han determinado que sí el negocio funciona igual, aun cuando el costo del suelo represente más de un 25% del monto total del proyecto. Para mí, caer en ese rango no es bueno, ¿ya? Pero hoy día, con los costos de los suelos, se hace un poco difícil. Pero yo me acuerdo cuando comprábamos antiguamente terreno, oye, no pueden pasar del 12% del costo total del proyecto. Hoy día ya estamos hablando del doble y más, ¿ya? En algunos casos ha representado el 40% del costo total del proyecto. Hoy día yo creo que eso es tremendamente riesgoso. Una vez que tú defines todo esto y encuentras el terreno,
Lo primero que tú haces es pedir a la municipalidad un certificado de informes previos. En ese certificado se establecen cuáles son las condiciones que tú tienes para hacer el proyecto que tú quieres. Te indican densidad, constructibilidad, alturas, distanciamiento, etcétera. Todo lo que más o menos uno requiere para poder hacer un proyecto. Si tú, encuadrándote dentro de eso que son las reglas del juego que te da la municipalidad, haces tu proyecto, contratas un arquitecto y el arquitecto te desarrolla un proyecto. Y ahí viene el pimponeo si realmente es lo que te gusta o no, y hay una serie de revisiones, pero si efectivamente logras tener un proyecto que cumpla a cabalidad lo que tú quieres, empieza todo el desarrollo de las especialidades que están los planos de estructura y los planos de instalaciones que dan en el fondo forma completa al proyecto. Después se hace la valoración del proyecto y hoy día, antes de poner una piedra en el terreno, tú tienes que vender por lo menos un 25 o un 30%, cuando menos, de las unidades que tienes, que En es lo blanco. que te exige el banco que te va a financiar, con suerte, el 100% del costo de construcción del proyecto para que se valide tu proyecto, para que efectivamente el banco diga, sí, tenía el 30% vendido, quiere decir que el producto ha sido bien acogido, ya está, démoslo. Y O ahí sea, te pueden ofrecer, sí, paréntesis, para llegar a este momento tienes que tener sí o sí caja para comprar el terreno, bueno, haciendo la proyección que claramente no va a ser más de un, como decías tú, 25, quizás en algunos casos se pasa un poco, plata para tener, o caja para tener, comprar el terreno y para pagar al arquitecto y quizás alguno que otros certificados para poder más o menos armar el sí, escenario ideal sí, y luego vender en blanco o en verde las unidades que todavía en puro plano nomás para claro, recién pedir el crédito al banco para que te financie la construcción del proyecto. correcto. Efectivo, tú tienes razón. En general, cuando uno hace el análisis de todos los costos que involucran un proyecto, lo que te pide el banco es que tú tengas el financiamiento para todo lo que es el costo del suelo y los costos inmobiliarios. Los costos inmobiliarios están relacionados con la venta, con el marketing, con el desarrollo de proyectos en general, ¿ya? Con las cosas administrativas, abogado, contador, etcétera. Todo lo que tú tienes que tener para que este tema funcione de manera ordenada. Todo eso tienes que tener financiamiento particular. O sea, la empresa tiene que tener caja para cubrir aquello. Te admiten hasta un cierto porcentaje de preventa como ingreso, ¿ya? Porque en el fondo la gente tiene que dar cuando menos el 5%, idealmente hasta el 20% durante el curso de desarrollo de la obra, y eso significa una cantidad de plata que te ingresa y que tú te comprometes a colocarla en el proyecto y ahí te dan una holgura, digamos, para que eso lo consideres también como que fuera caja de la inmobiliaria para efectos del desarrollo del proyecto. Hecho todo eso, ¿ya? Y si se puede mantener ese esquema así tal cual descrito, tú entras con esta preventa a solicitarle al banco que te apruebe comercialmente el proyecto y después te apruebe legalmente los títulos de la propiedad para poder desarrollar el proyecto. Y ahí viene toda la etapa después de construcción para que al término de la misma se pidan todos los certificados que son necesarios de las distintas entidades, llámese el proveedor de los servicios, agua potable, alcantarillado, electricidad, Ujú. gas, basura, pavimentos, etcétera, ¿ya? Para que tú lo entregas esto a la municipalidad viene, corrobora que efectivamente tú hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, están todos los certificados, está todo en orden, pum, te da el certificado de recepción municipal. Estamos, Te da una estamos especie asumiendo, así, estamos asumiendo ¿ah? que no te paralizaron la obra, que no tuviste ningún tipo de problema antes de llegar a ese punto. Bueno, es que, como yo digo, así entre broma y en serio, en la construcción se han visto muertos cargando adobe. Es un dicho bastante antiguo, lo decía mi padre, pero tiene que ver justamente con que aquí
como no hay certeza en los instrumentos que el mismo Estado te entrega para darte a ti la posibilidad del desarrollo de un proyecto, tú estás expuesto, como bien dice Ricardo, a que por alguna razón la municipalidad te pueda paralizar el proyecto por cuenta propia o porque, y aquí es la mayoría, hay un reclamo de eh, de un vecino o de una asociación vecinal o de alguna fundación que se erogue, digamos, o atribuya que ellos defienden el patrimonio de la ciudad, y te enfrentas a todas esas realidades. Y por eso muchos proyectos hoy día terminan judicializados, lo cual es para la industria muy malo, porque no hay margen para enfrentar muchas veces estos problemas donde te paralizan la obra por tiempos que son bastante prolongados. Y si tú has avanzado una parte importante, tienes ventas entre medio o promesa, chuta, y tenés plata pedida al banco, o sea, está ahí en la tormenta perfecta, o sea, todo como que se te viene encima. Por eso ¿Y qué es pasa en ese importante. caso? Tenéis Está que todo listo, defenderte. está vendido, está... no, ¿qué pasa? ¿Se frena el Bien, proyecto? ¿Qué es lo que se hace? lo primero, yo creo que en esto hay que siempre, esta es mi posición, transparentar a los clientes lo que te está ocurriendo, con absoluta veracidad respecto de los hechos, ¿ya? De tal manera de que ahí tú le puedes dar libertad a la persona de que te mantienes y esperas a ver cuál es el resultado, y si no, se te devuelve lo que hayas eventualmente entregado como aporte y que Ujú. anula la promesa, lo cual es pésimo para el negocio inmobiliario, porque muchas veces esa plata que tú recibiste, capaz que ya esté gastada en el proyecto. O sea, Mm. han habido casos patéticos donde yo he sabido de que edificios que están terminados en obra gruesa tienen, no sé, 90 y tantos departamentos, tenían vendido 70 y le paran la obra. Y la obra en volver a reiniciarla se demoraron más de un año, casi 2 años en puro juicio, y tuvieron que devolver a todos las lucas y conversar con el banco y decirle, gracias a Dios era una empresa que tenía espalda, que había hecho muchos negocios, el banco entendió, ajustó todos sus márgenes, pero al final terminó cobrándote igual, o sea, menos, Mm. pero igual tuviste que asumir un costo gigante de intereses que no tenías para nada previsto. Mucha gente después volvió a recomprar, pero perdieron muchos clientes. Entonces, en ese clima tan enrarecido, hoy día lo único que le han dicho, ¿tú querías invertir? Eh, no, sabéis que no, no, en esas condiciones no, muchas gracias, no, no, para otro momento. Entonces, las empresas inmobiliarias, los, ¿cómo se llama? Los fondos de inversión, hoy día miran con mucha cautela el rubro de la construcción. Si tienen otra opción, prefieren tomar la otra opción, no la de la industria nuestra. Pues la industria nuestra está con un problema grave, que está multiplicando casi por cero, ¿ya? Y eso tiene que ver con el cliente final, porque nosotros podemos tener muchos problemas enrarecidos en todo el desarrollo del proyecto, de distintas índoles, y cada uno tiene su propio análisis, pero finalmente, si tú que querías comprar, no puedes comprar, y por eso no compras, y así piensan todos igual, yo me quedo con el producto y no vendo nada. Entonces, no funciona el negocio así. Se acabó el negocio, no hay negocio. Ujú. Sí, a mí me gustaría, bueno, a mí me gustan harto las acciones, Ricardo es más del tema inmobiliario, entonces inevitablemente tengo que unir este tema y me gustaría saber tu opinión respecto a lo que ha estado pasando ahora con Huachipato y todo este tema que se cierra, no se cierra y cómo pegan este tema de la sobretasa del acero. ¿Cuál crees tú que puede ser el impacto de estas sobretasas al acero chino y cómo es este tema en el área de la construcción? Es un tema que puede enfocarse de distintas formas, pero mira, uno como industria siempre está buscando
las mejores alternativas de costo de los productos que son parte de los insumos que uno requiere para producir el bien que estamos desarrollando. Si viene de China, que ha sucedido, si viene de Turquía, que también ha habido fierro importado de Turquía, eh, y validan, digamos, las características técnicas de dichos elementos acá de acuerdo a las normas nacionales, perfecto, yo los traigo. Si yo, a mí lo que me interesa es construir más barato. Eso como una premisa. Si en ese contexto la empresa Huachipato no es competitiva con relación a los otros actores que hay en el mercado, uno empieza a mirar, bueno, ¿por qué? O sea, eh, uno compara la minería privada con la minería estatal y todos sabemos que los costos de la estatal son mucho más elevados que los de la minería privada. Entonces, ¿hay un problema de gestión o no lo hay? Eh, yo no tengo la posibilidad de responder aquello porque no conozco Ujú. la interna de Huachipato, pero hay que mirar también el otro lado. Si la importación del bien que yo estoy haciendo está dentro de las mismas reglas competitivas que le estoy aplicando a esta empresa Huachipato. Porque si esta empresa o el fierro que viene de origen chino tiene salvaguardas, tiene protecciones, tiene incentivos, tiene bonos, por decirlo de alguna manera, que ayudan para que estas empresas produzcan a un costo más barato, evidentemente que estáis haciendo una competencia que no es equivalente. Entonces, ¿cómo regulas esa situación? Uno es justamente colocándole esta sobretasa ¿cómo se llama? Al fierro chino. Al Pero asunto. creo que hay que tener y manejar muy bien todos los elementos, porque eh, de repente, y esto es muy político, dicen, oye, van a quedar una cantidad enorme de personas cesantes, eso no puede ser, hay que hacer todo lo posible. Sí, está bien. Me parece que es súper loable de que uno se preocupe de aquello. Pero una empresa, para mí, la principal responsabilidad social que tiene es que sea rentable. Si no es rentable una empresa, se pierde el objeto de la empresa, que es ser rentable, que es lo principal. Tú no creas una empresa como una institución de beneficencia. Si quieres crear una institución de beneficencia, créala como tal, pero no como empresa. La empresa tiene un deber de ser eficiente y lucrativa. Entonces, eh, en este caso, esta empresa, creo que también uno debería mirar y revisar si efectivamente estoy haciendo las cosas lo suficientemente bien y no se trata simplemente de que estoy compitiendo de una manera poco equivalente con relación a esta exportación que hacen desde fuera. Yo creo que estas decisiones que de repente se toman un poco en caliente son delicadas porque puedes darle el palo al gato o puedes equivocarte de manera importante. Creo que este trabajo debiera revelarse con mucha más antelación para tener el tiempo de evaluar todas las alternativas que existen para tomar una correcta decisión. Eh, yo no sé si esto que voy a decir es muy adecuado, pero de repente estas empresas grandes tienen muñecas para hacer gallitos. Yo, yo si tuviera que hacer un gallito con el Estado o cosas así, se van a mirar y se van a reír, no tengo ninguna posibilidad. Pero estas empresas sí tienen posibilidades. Y frente a amenazas que pueden ser muy ciertas, de que vamos a cerrar la fábrica, hace que las personas que puedan tener alguna acción favorable al desarrollo de la empresa se muevan. ¿Esto crees que tú que va a tener un impacto en el precio de las viviendas? Una sobretasa que al parecer va a durar 6 meses, no se sabe qué es lo que va a pasar después, pero ¿le ves tú un impacto acotado, mediano? No, mira, yo creo que no va a tener un impacto importante, Ya. porque eh, no creo que el fierro que produce Huachipato suba, ¿ya? Eh, yo creo que va a mantener sus valores y va a tratar de ser competitivo de esos valores y va a tratar de que el otro precio, que era el insumo que
importaban esté más cercano al valor de ellos para que ahí se produzca una competencia digna. La importación del fierro chino dentro del contexto de nuestra industria representa un porcentaje muy bajo. No es que la mitad del fierro que se ocupa en la construcción viene importado de China. No es así, Ujú. ¿ya? Y hay otras Ujú. industrias, entonces creo que no va a tener una incidencia que pueda ser incluso medible o relevante. Ya, Pensé que ya perfecto. espero iba a decir que no era tan relevante porque ya nadie está construyendo. No, además, o sea, hoy día, si la importación de estos insumos que vienen desde el extranjero representan un porcentaje bajo dentro del total del gasto, hoy día, como tenía un gasto más chiquitito, es más chiquitito. Mira, creo que ha quedado súper claro, oye, pero te queremos agradecer porque ha sido bien importante lo que tú has comentado en los últimos, bueno, ya casi más de media hora que hemos estado en esta entrevista. Y queda creo que bastante claro un poco el drama que tienen las inmobiliarias y las constructoras hoy en día. O sea, finalmente uno puedes criticar. Al tema de los márgenes, porque uno dice, oye, pero sobre 10% sigue siendo muy buen margen. Sí, pero cuando uno empieza a analizar todos estos riesgos que hay, lo que tú has mencionado recientemente, en verdad nos dan muchas ganas de invertir, nos dan muchas ganas de dedicarse a esto. Entonces, ahora uno entiende por qué uno realmente dice, oye, pero si las inmobiliarias están ganando mucho, y incluso uno que venía acostumbrado a un margen aún mayor. Sigue siendo arriesgado y más todavía y sigue metiéndole factores de riesgo y de dificultad para poder finalizar los negocios. Claro que va a incidir en el tema de que uno no haya construcción y segundo justamente lo que hablaba Pablo, el tema de lo que podría llegar a incidir el acero, o sea, o ya sea el acero mismo u otros factores que podrían darse con los años siguientes. eh, aumentan los costos, finalmente todo esto se genera lo mismo que un efecto contrario a lo que tú mencionabas, que ocurría quizás a principios de los 90 que era un círculo virtuoso, ahora finalmente es un círculo vicioso, porque todo finalmente empieza a perjudicar esta cadena y el que finalmente queda dañado, ya sea porque no compra y no tiene dónde vivir o porque no puede pagarlo, finalmente el consumidor final. Entonces, Y eh, y la construcción es una de las grandes fuentes al final, de empleo del país, entonces exacto, también. todo es una Entonces, cadena. Para aportarte ese dato, es un 9% del PIB nacional, Mm, ¿ya? Y la cantidad de trabajadores que tiene la industria de la construcción en rangos normales, estamos hablando de 800, 900 mil trabajadores. Y hoy día se han perdido más de 140.000 fuentes de trabajo. Entonces, y no, estos datos van brutal. a seguir creciendo y son impactantes, ¿ya? Porque no estás Mm, hablando de cosas materiales, estás hablando de personas y de familias. Y ahí yo creo que el tema se hace extraordinariamente sensible, muy ujú. sensible. Otro dato que tiene que ver a lo mejor un poco en la línea de lo que ustedes hacen, eh, si, por ejemplo, una persona dijera, bueno, este es un momento en donde las acciones que representan las empresas que se dedican al rubro de la construcción están en un momento tan complejo, las acciones deben estar bastante por el piso, ¿ya? Mm, Deberían, entre comillas. Pero las empresas que tienen inversiones en el área pública, ya sea vivienda o ya sea a través del Ministerio de Obras Públicas, que trabajen en los DS 49, que son las viviendas que se le dan a las personas más vulnerables, o el DS 19, que suben un poquito en el rango, y que tengan un mix, que trabajen a las compañías mineras, etcétera. Esas empresas tienen mayores posibilidades de saltar este periodo malo, ¿ya? ujú. Y aguantarse a lo mejor 3, 4 años más, sorteando esta tormenta, digamos, con todos estos otros proyectos. Cuando eso empiece a revertirse, y esperemos y confiemos que así va a ser, de que el país en algún minuto va a tener que empezar a crecer nuevamente, esas acciones yo creo que van a tener un margen y un espacio que va a ser bastante más atractivo del que a lo mejor hoy día uno lo ve, tiene. Como alguno de los grandes inversionistas decía, compre cuando todos venden y venda cuando todos compren. De hecho, las acciones
justamente las que están ligadas más al sector minero, las constructoras que tienen esa pata minera, eh, ha tenido bastante mejores resultados, obviamente, que las que Claro, se dedican más al tema residencial. exacto. Me gustaría saber para las preguntas finales, ¿algún libro, serie o película que nos quieras recomendar para ligado al mundo al mundo inmobiliario o algo relativo al crecimiento personal que tú quieras recomendar a quienes nos ven y escuchan? Mira, si a alguien le interesa tener más conocimiento respecto de temas vinculados, digamos, a nuestra industria, yo le recomendaría que entre al portal de la Cámara Chilena de la Construcción y tienen una biblioteca que es realmente un lujo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden encontrar una variedad de libros que tienen, digamos, relación con la industria, que van por un lado en el ámbito técnico, ¿ya? Y de materias muy especializadas que te pueden hablar de hormigones, de prefabricación, etcétera, así como hay otros que te hablan también de la parte más financiera, ¿ya? Entonces, creo que ahí hay una riqueza grande como para poder a lo mejor ilustrarse a quien tenga efectivamente interés en aquello. Eh, Uno puede entrar no necesariamente siendo socio de la Cámara, ¿ya? Hay un portal que es público, ¿ya? Obviamente que el portal que está disponible para los que son socios tiene una riqueza un poquito mayor, pero creo que en este ámbito no es mucha la diferencia porque aquí lo que nos interesa a nosotros como gremio, como institución gremial, Cámara Chilena de la Construcción, es precisamente que las personas se interesen por este rubro, les guste y quieran, profesionales jóvenes, participar de esta industria. Entonces, ahí hay una biblioteca, y de hecho, y esto ya anecdótico nomás, la otra vez fui a la Cámara Chilena de la Construcción en Santiago ya, iba entrando y me doy cuenta que como al lado había un espacio que no había entrado nunca, y me meto, y era justamente el área de la biblioteca. Oye, quedé admirado porque tú en una pantallita colocáis lo que quieres, ¿ya? Y esto es como una cosa grande que gira, ¿ya? Entonces te coloca el estante donde tienes las materias que tú quieres. Entonces ahí tú abres y escoges el libro que quieras o lo que te guste en ese minuto. Y hay una cantidad enorme de temas. ¿Algún hobby o Eh, pasatiempo que tengas actualmente? Mira, yo tenía una colección de autitos que me robaron. Esa era la colección que había, digamos, formado hace algunos años atrás y en un cambio que tuvimos de casa desapareció el mapa. Lo Mm. lamenté profundamente. He tratado de buscar cómo poder recuperar aquello, pero no lo he hecho. Y la verdad que como hobby no tengo ninguna así como un acento particular en alguno. La gente que quiere saber más del rubro, de lo que hacen, si te quisieran contactar para discutir algún tema, te- cómo te pueden hallar? Mira, yo soy súper abierto y bien dispuesto a conversar de todas estas temáticas. A mí me toca mucho, a raíz de la vinculación que tengo con la Cámara Chilena de la Construcción, estar permanentemente dialogando con distintos actores y creo que eso enriquece mucho. Dicho esto, para mí lo ideal es que me contacten a través de mi correo electrónico. Creo que Ujú. si alguien quiere, digamos, por alguna razón eh, conocer algo más o contactarme, que lo haga a través de ese medio, ¿ya? Perfecto. Oye, Gianpiero, muchas gracias por tu tiempo y por tu conversación, por relatarnos también parte de abrirte y de explicar bien qué es lo que está sucediendo la materia inmobiliaria en nuestro país. Me imagino que hay muchas dudas también que si están interesados nos pueden escribir en los comentarios. Nosotros podemos quizás volver a invitar a Gianpiero para que nos hable de algún tema en específico. Sabemos que le gusta explicar estas cosas y lo hace bastante bien y lo hace de manera entretenida. Así que, Y quedaron em, algunos temas también en el eso, tintero para sí. una siguiente oportunidad también. Si es que les gustó, Oye, felices de... muchos temas.
Sí, así que Sí. bueno, muchas gracias por tu tiempo, No, por gracias a usted. explicarnos. Gracias a usted. A ti, Estés Muchas Ricardo, a bien, ti, gracias, a pero todos. cuídate. Súper bien. Que les vaya muy bien, que ¿ah? esté- Muchas Vale, gracias. gracias.